Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de protecciones eléctricas. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español y formo parte del equipo de capacitación de Legrand. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de poder acompañarlos, de poderles dar la bienvenida a este ciclo que recién inicia el día de hoy y que, como pueden ver en pantalla, consta de 4 webinars. Así que vamos a estar 4 lunes acá compartiendo con ustedes, hablando de protecciones eléctricas y esperando poder ayudarlos a repasar algunos conceptos, a conocer algunas novedades y también a repasar exigencias normativas del nuevo reglamento eléctrico. Aprovecho para saludar a todos los que nos escriben en el chat. Qué gusto ver que nos acompañan desde distintas regiones de Chile. Veo que desde el Biobío, desde Temuco, Concepción, Rancagua, Maipú, bueno, a todos ustedes, Iquique también, Bernardo, desde Buin, a todos ustedes muchas gracias siempre por preferirnos, por acompañarnos, por ahí siempre ser súper participativos en el chat y saludarnos. A todos ustedes, bienvenidos y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como les comentaba, ahora en marzo ya iniciamos con todo el tema de las capacitaciones nuevamente. En esta semana iniciamos con el ciclo también los días lunes de instalaciones eléctricas residenciales, que recién partió el día lunes, y los días viernes vamos a estar haciendo el ciclo de protecciones eléctricas por 4 viernes, comenzando el día de hoy. ¿Qué temas, qué protecciones vamos a estar estudiando, repasando, comentando en este ciclo? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la protección diferencial y vamos a conocer la importancia de esta protección y cómo puede salvar la vida de las personas. Luego el próximo viernes vamos a estar hablando del interruptor termomagnético, pero en su versión modular, pequeño, ¿cierto? Luego el viernes 21 de marzo vamos a estar hablando de las protecciones ya termomagnéticas o disyuntores de caja moldeada y corte en aire, y vamos a finalizar con uno de los webinars que más nos solicitan en las encuestas de satisfacción que realizamos al finalizar los webinars, que es el tema de la coordinación de protecciones eléctricas y cómo poder hacer tanto selectividad como asociación. Así que va a estar muy, muy interesante este ciclo. Hemos actualizado algunas cosas, así que bueno, bienvenidos. Espero, además de hoy, nos puedan seguir acompañando viernes a viernes. Así que esa es la información y la introducción que quería darles. Comentarles también algo súper importante que queremos que conozcan, y es que hemos hecho un pequeño cambio en la plataforma con la que estamos desarrollando los webinars. Si bien es muy, muy parecida, casi igual a la que usábamos antes, que es Click Meeting, es también un poco de eso. Ahora la estamos trabajando a través de GetResponse. Por lo tanto, van a ver ustedes algunos pequeños cambios tal vez al inscribirse, con el tema de los diplomas también, que les voy a explicar al finalizar, pero bueno, ahora el diploma tiene una forma distinta de descargarse, y es que nosotros les vamos a compartir un enlace, un link al terminar el webinar, y ustedes deben ingresar a este link. Les vamos a dar un pequeño video tutorial también, y ustedes mismos escribir cómo quieren que su nombre aparezca en el diploma. Entonces, si bien hay que hacer un poquito más, algunos pasitos más para descargarlos, nos va a permitir evitar el que nosotros escribamos el nombre de forma incorrecta o que ustedes quieran que aparezca su nombre completo, los dos nombres, los dos apellidos. Así que esto nos va a permitir que ustedes puedan personalizar bien el nombre de su diploma de participación y lo puedan descargar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que al finalizar el webinar, cuando terminemos ya todos los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, les voy a explicar brevemente cómo descargar su diploma de participación, ¿vale? Eso quería comentarles, y bueno, recordarles también que va a haber un diploma final, y este diploma final ustedes lo van a poder obtener en caso de que puedan asistir a 3 de estos 4 webinars. Idealmente a los 4, pero bueno, sabemos que pueden ocurrir algunos inconvenientes laborales, personales, etcétera. Por lo tanto, desde 3 webinars de asistencia van a poder entonces optar a su diploma final de participación.
Y bueno, ya siendo las 10:06 y habiéndoles entregado todas estas informaciones, les doy la bienvenida a los que recién se conectaron. Gracias por acompañarnos. Tenemos una muy, muy buena convocatoria el día de hoy, así que bueno, muy agradecidos. Quiero comentarles brevemente que esta presentación la van a poder descargar desde el botón que ya se encuentra, vamos a activarlo, activo arriba y dice descarga la presentación de hoy. Clic aquí, en un segundito más les dejo también el link por el chat para que se la puedan llevar y puedan descargar este contenido. ¿Qué van a encontrar en ese link? La presentación que el relator les va a hacer el día de hoy, así como también un artículo técnico de las protecciones diferenciales que creemos pueden complementar los conocimientos que van a obtener acá el día de hoy, ¿vale? Así que eso, y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que vaya surgiendo durante la presentación, también la van a poder hacer a través del chat, desde donde nos están saludando ya muchos de ustedes. Así que ahí nos van dejando sus consultas y el relator, a medida que vaya haciendo su presentación, va a poder ir contestando algunas y bueno, también vamos a poder dejar algunas para el final. Así que eso, bueno, bienvenidos, vamos a dar inicio y para no quitarle más tiempo al relator del día de hoy y que podamos comenzar en materia, quiero presentarles a Miguel Catalán. Miguel Catalán es agente comercial de la zona norte de Legrand, Chile. Así que bueno, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, por acompañarnos para hablar de este tema tan interesante. Hola Alba, buenos días. Espero que se escucha bien, ¿cierto? Sí, se escucha Ya, súper bien. genial. Muy buenos días a todos. Gracias a todos por poder darse la instancia de poder capacitarse. Yo confío plenamente que siempre es necesario, constructivo, en ámbito de conocimiento, así que esperemos que todos podamos aprender de muy buena forma. Bien, como comentaba Alba, yo soy Miguel Catalán, yo trabajo en la zona norte actualmente, principalmente en Antofagasta. Acá tenemos una casa matriz y dentro de nosotros recorremos toda la zona de lo que conlleva la segunda región, por lo menos en mi función. Y eso conlleva Calama, paso en Calama, de hecho, Calama, Antofagasta, Tocopilla, María Elena, Taltal, y todo lo que conlleva este tipo de segmentos. Y principalmente yo atiendo o trabajo desarrollando la minería, el segmento minero acá en la región. Eso solo para que me conozcan bien. Vamos a ir juntos aprendiendo y vamos a ver un índice en donde vamos a hablar del riesgo eléctrico, algunos conceptos básicos, norma de producto, norma de instalación, oferta de productos, porque es necesario entender también el mercado y cómo mejorar la seguridad. Así que vamos. Lo primero a comentar es el riesgo eléctrico. Como introducción, la energía eléctrica es totalmente indispensable. Alrededor de la semana pasada hubo un corte eléctrico casi a nivel nacional, en donde en algunas regiones se tardó 2 días, en otros un día, y fue realmente caótico, caótico porque no había energía eléctrica. De hecho, yo esa tarde fui a comprar, me acuerdo, algo para comer y no me podían dar el voucher. Es todo un tema no tener energía eléctrica. Entonces, parte por ahí en donde realmente es totalmente indispensable a la fecha de hoy. Eh, Jaime, ¿no me escuchas bien por el micrófono? Perfecto. Yo creo que ahí sí. Los demás me escuchan bien por lo que entiendo, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Genial. Gracias, gracias. Bien, entonces los tipos de riesgo. Muchas gracias. Los tipos de riesgo son electrocución, ¿cierto? Cuando una persona de alguna forma se electrocuta, toca algún cable conductor activo o de alguna forma también, no tan de forma directa o no tan directa, que también lo vamos a ver, riesgos de quemadura en base al tiempo que yo me someto a la electricidad, proyección del material. Por ejemplo, acá hay una foto. Mi puntero está activado. Acá hay una foto en donde de un tablero eléctrico sale disparada mucha energía, ¿cierto? Es una energía abismante y eso produce proyección del material en base a todo lo que esté en el contexto del lugar, ¿cierto? Del equipo. Intensidad luminosa provocando ceguera ocular y también muerte de la persona accidentada en caso de que sea muy, muy grave. Y de alguna forma el único dispositivo que entrega reales garantías de seguridad en un muy bajo costo es el protector diferencial. Entonces, para aquello, quiero indagar en esto. Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano dependen de dos factores.
El primer factor es el tiempo en el cual yo estoy sometido a un contacto directo o indirecto y también la intensidad, la corriente a la cual yo estoy sometido. En base a esas dos causales es la gravedad de la situación de lo que yo pueda vivir. Y bien, los accidentes ocurren fundamentalmente en la industria, mucho también hay en el hogar. Cada año decenas de personas quedan discapacitadas y no tienen una actividad comercial normal en donde no pueden desarrollarse en base al contexto eléctrico. Y la electricidad está catalogada como una energía segura solo cuando se consideren las medidas de seguridad adecuadas para poder manipularla. Entonces, acá te quiero mostrar un pequeño video para poder ver un poco los efectos de la electricidad, de las cosas que puedan suceder. Bien, esto parte principalmente por un arco eléctrico que se provoca dentro de la instalación. Es una subestación, ¿cierto? Y de la subestación por un contexto eléctrico, por un arco eléctrico producido, finalmente decanta en el incendio de todo el lugar. Ya el arco eléctrico es un fenómeno que se produce en muchas situaciones y cualquier instalación está expuesta a esto, obviamente hay que contextualizar de que la idea es que siempre estén los equipos para poder tener la seguridad de la instalación, ¿cierto? Pero esta es una de las causales que puede pasar. Entonces, lo primero a comentar, había un estudiante, esto fue el 24 de noviembre del 2020, en donde de cuarto medio este estudiante fallece directamente en un liceo, en un colegio, por entrar en contacto directo con la energía eléctrica. Entonces estaba manipulando la energía eléctrica con conductores y este joven muere realmente el año 2020 netamente por un contexto eléctrico. Entonces, es bueno comentarlo porque, como yo comenté en un inicio, la energía eléctrica es segura siempre y cuando se cuente con las medidas necesarias para poder manipularla. Entonces, si bien está la energía, las instalaciones, los circuitos a los cuales nosotros como eléctricos, yo creo que gran parte de las personas que estamos acá son eléctricos, están expuestos a poder tener un tipo de relación con esto. Entonces, la idea es que uno tenga mucho cuidado con los descuidos, el inadecuado uso de los CPP, la falta de formación muchas veces que uno interpreta cosas que no son y uno se expone mucho más, situaciones incontrolables, ahí ya vinculado a una fatalidad, maniobras indebidas, ¿cierto? Cuando uno tiene que realizar un protocolo, un procedimiento en la minería antes de poder abrir un tablero eléctrico, hay mucho protocolo para poder abrir un tablero donde los supervisores tienen que firmar de lleno un documento para que las personas puedan realmente trabajar en este tipo de instalaciones. O también malas prácticas, que es algo que también pasa bastante, malas prácticas de acuerdo al desconocimiento principalmente. Es necesario comentar esto para indagar en estos estudios. Por ejemplo, acá hay otro estudio en donde hay un número de accidentes y días perdidos en base al año entre el año 2009 y 2012 que presenta la H, en donde el total de accidentes por contacto de energía eléctrica que está acá, en el año 2009 fueron 297 personas. 328 en el año 2012, y eso es netamente por personas que tuvieron un contacto directo con la energía eléctrica. Y si bien de los 200 trabajadores promedio anual de esos años, eh, dentro de todo lo que se provocó, es entre el 10 y un 13% son causas eléctricas en base al fallecimiento de estas personas.
Entonces, es un número no menor para la fecha, si bien fue el año 2009, 2012, actualmente hay un nuevo reglamento eléctrico que también lo vamos a ver, en el cual esto permite ya dar más criterios de seguridad, pero para aquellos años realmente es harto, o sea, es harto dentro del porcentaje de personas que fallecían por un contexto eléctrico. Bien, indagando ya y entrando en materia, hay dos tipos de contacto. Esto sale en el reglamento eléctrico también. Es el contacto directo, que es cuando yo tomo directamente un conductor de forma totalmente directa, valga la redundancia, en donde yo me electrocuto. Entonces la energía eléctrica pasa a través de mi cuerpo y ya se tierra finalmente. Entonces yo soy parte del circuito. Y eso genera que obviamente se produzca un tipo de electrocución. Ahí vamos a ver los distintos tipos de acuerdo al tiempo y a la corriente a la cual yo estoy sometido. Y también el contacto indirecto, que es cuando yo tomo un elemento en donde el elemento es el que está energizado. Por ejemplo, en este caso se ve una persona que toca un tablero eléctrico en donde puede ser que alguna fase esté tocando la envolvente, y eso conlleva que si yo toco la envolvente, el tablero, finalmente yo termino siendo parte del circuito y me electrocuto. Y a esto se le llama contacto indirecto. Dentro de los efectos de la corriente eléctrica de lo que pasa en el ser humano, son tres causales, son las principales. Estas son las principales tres. Primero es la tetanización, en donde la corriente mantiene contraídos los músculos por donde circula esta. Entonces, ¿cuál es la gravedad? Por ejemplo, a los que han tenido algún tipo de contacto directo o indirectos con la energía eléctrica. Yo recuerdo haber estado trabajando cuando hacía la práctica en una escalerilla eléctrica y la escalerilla había una fase suelta. Yo toqué la escalerilla y recuerdo que se me provocó una contracción muscular en todo el antebrazo, muy, muy fuerte. Algo que me permitió igual soltar de forma rápida la escalerilla, pero es una sensación no agradable, es algo sumamente extraño y la contracción es inmediata, algo que el cerebro no procesa. ¿Cuál es la gravedad de esto? Por ejemplo, si yo tengo una contracción muscular en la caja torácica, eso puede provocar un bloqueo respiratorio y eso genera que yo incluso pueda tener dificultades para respirar, de lo cual es bastante grave. Esta es una de las causales, la tetanización. Lo otro es la fibrilación ventricular, que provoca la desorganización del ritmo cardíaco. Eso genera que, como la energía eléctrica se trabaja en ondas sinusoidales, o sea, me refiero a una corriente alterna, provoca inyección dentro de los latidos del corazón y nuestros latidos del corazón tienen una frecuencia. Eso genera que se provoque desestabilidad y eso es la fibrilación ventricular. Es algo sumamente novedoso porque eso puede provocar que se aceleren los latidos o bajen también las palpitaciones del corazón. Y eso es sumamente riesgoso, obviamente, porque puede producir un paro cardíaco de lleno. Y también los efectos térmicos en el cuerpo, en donde se provocan lesiones que son más visibles. Entonces, por ejemplo, acá hay una imagen de una persona que estuvo vinculado con un conductor directamente en donde se sometió bastante tiempo porque las personas se quedan pegadas, valga la redundancia en la palabra, pero se quedan pegadas, quedan sometidas por harto tiempo a la energía eléctrica y eso provoca finalmente la quemadura de tejidos dentro del cuerpo humano. Entonces, para aquello, vamos a ver esta tabla, que es una tabla dada o definida por la IS 60479-1. Esta tabla muestra con estudios sólidos la exposición al cuerpo humano. Entonces, yo te voy a hablar de cuatro zonas en este momento, que es la zona AC1, AC2, AC3, y la AC4 se segmenta en tres partes, que es AC1, 4.1, 4.2 y 4.3. En donde en la zona AC1 habitualmente no hay ninguna reacción. ¿Qué hay acá? Acá está la corriente en miliamper en 0,1 a 0,5 miliamper y por acá, por el lado vertical, está la duración de corriente en tiempo. Esto es tiempo principalmente. Y este tiempo está dado en milisegundos. Entonces acá tenemos la primera zona en donde es
no hay ninguna reacción. En la zona AC2 habitualmente no hay ningún efecto fisiológico peligroso, no hay ningún efecto fisiológico. Eh, la zona AC3, esta es de alguna forma la zona AC2 de alguna forma es la zona en donde nosotros podemos estar sin sufrir grandes riesgos, ya, pero sí se siente, es palpable, se siente la energía eléctrica. La zona AC3 es una zona en donde aquí entramos en riesgo. Primero, no hay ningún daño a nivel de órgano, sin embargo, sí hay contracción muscular y puede pasar que si hay un tiempo superior a 2 segundos, puede haber dificultades respiratorias. Ya, eso es la zona AC3, de lo cual ya tiene su contexto de gravedad. Y finalmente, la zona AC4, ¿en serio no se ve el puntero? Acá, muy bien. Seleccionar ahí, muy bien. Yo juré que lo había puesto, perdón. Bien, entonces, y la zona, para resumir, zona AC1, zona AC2, zona AC3 y la zona AC4, ¿ya? Y la zona AC4 está segmentada en 3 puntos, principalmente vinculada a la fibrilación ventricular. Entonces, aumentando la intensidad en el tiempo puede producirse efectos fisiopatológicos tales como cardíacos, paros respiratorios, graves quemaduras, y esto dependiendo de la zona, o sea, del tiempo a lo cual yo esté sometido. Gracias, Benjamín. Entonces, acá, por ejemplo, en la zona AC1, que es esta zona, que es esta pequeña línea de la zona AC4, es la zona AC4.1, hay una probabilidad de fibrilación ventricular hasta el 5% aproximadamente. Luego la zona C2 es una zona que sube hasta el 50% de fibrilación ventricular, y esta zona ya es grave, que es la zona 4.3, que es en donde la probabilidad de la fibrilación ventricular es superior al 50%. O sea, de aquí ya estamos en una zona totalmente grave. Bien, acá solamente un breve ejemplo. Este ejemplo está dado también por la IS 60479, como comentaba aquí, en donde la energía eléctrica en el hogar es de 220 volts. Eso es la energía que está en toda tu casa, tu hogar, y generalmente a gran escala en todas las instalaciones monofásicas. Entonces, acá hay un ejemplo en donde la resistencia humana del cuerpo varía mucho dependiendo de tu masa muscular, la grasa que también uno tenga dentro del cuerpo, también en base a la cantidad de líquido que uno tome. Generalmente lo normal es que varía entre 1500 ohm a 2000 ohm. De hecho, el reglamento eléctrico lo indica como una resistencia de 2000 ohm. Entonces acá hay un ejemplo de una persona que tiene una resistencia de 1500 ohm a 220, en donde esta persona, por ley de Ohm, se indica de que puede pasar por ella solamente tocando la energía eléctrica a 147 miliamperes, de lo cual ya es totalmente sensible, ya se siente la energía eléctrica en un rango total, lo vamos a ver más adelante. Y el paso máximo de tiempo a la cual yo puedo estar sometido es 0,17 segundos. Eso es lo que yo puedo estar sometido a esa corriente antes de que se provoque una situación totalmente grave. Entonces acá tengo un slide para poder interiorizarnos en este concepto. Finalmente, si yo, como lo comentaba, si tengo una resistencia de 2000 ohm, que es lo que define el reglamento eléctrico en Chile, es el promedio de la persona en base a la resistencia que esta persona tiene. Si yo solamente por ley de Ohm determino la corriente, son 110 miliamperes, a la cual yo, obviamente, aquí yo considerando solamente el cálculo, sin pensar que estoy metiendo sin pensar que hay un diferencial que me protege. Entonces yo tengo 220 volts dividido la resistencia, ¿cierto? Eso me da 110 miliamperes. Eso es lo que yo puedo generar en corriente de inmediato al momento de tomar la energía eléctrica, de tocarla de forma directa o indirecta. Entonces, si nos posicionamos en esta tabla, a los 110 miliamperes, yo puedo ver que estoy sometido a la zona AC2, en donde no tengo efectos fisiológicos, pero sin embargo los percibo, ya es perceptible. La zona AC3 es donde yo ya tengo tetanización, ya puedo tener quemaduras en el cuerpo humano, y también estoy al borde de entrar a la fibrilación ventricular.
Y acá en la zona C4, si se dan cuenta, si en el tiempo no se corta la exposición mía a la energía eléctrica, si no hay un equipo como un diferencial que me corte la energía eléctrica para poder yo estar protegido, puedo entrar a las tres zonas que son la zona AC4, que es en donde se provoca la fibrilación ventricular en distintos grados. Eso genera que yo pueda tener una causal de muerte solamente expuesta a la tensión normal de mi hogar. Por eso es totalmente indispensable el protector diferencial. Entonces, acá hay algunos efectos no tan agradables en base a distintas situaciones. Por ejemplo, en esta foto del centro se ve la ceguera ocular que se produce por la luminosidad que se genera por un arco eléctrico o cortocircuito. Esto es una ceguera ocular real de una persona. Es sumamente impactante y fuerte porque te puede provocar ceguera y nosotros no estamos ajenos a esta realidad, sobre todo los que trabajamos en el ámbito eléctrico. También algunas situaciones de quemadura, por ejemplo, acá hay una persona que se expuso directamente a tierra, él hizo puente, donde la energía eléctrica entró y salió por el pie, es algo sumamente doloroso, o acá una exposición directamente a la energía eléctrica con la mano en donde se deteriora el tejido. Pero, ¿dónde están los riesgos de esto? Principalmente en las instalaciones, en las malas prácticas, como yo lo comentaba, en la falta de uso de EPP al momento de trabajar en la energía eléctrica, en el desconocimiento, la falta de formación. Entonces, por ejemplo, acá vemos una foto, esta foto es real, a nosotros nos impactó, estaba en una planta, no voy a decir cuál, pero estaba en una planta, en una de las regiones que nos tocó visitar, a nosotros nos impactó bastante porque lo cubrieron literalmente con una bolsa, sumamente impactante, cables sueltos por el barro, tableros de madera, yo creo que puede ser que se hayan encontrado algún tipo de este tipo de instalaciones que está totalmente fuera de normativa. Sin embargo, más causales, por ejemplo, cables eléctricos sueltos en una instalación con un automático, enchufes tirados por todos lados, un punto caliente que se puede provocar acá en base a la cantidad de enchufes de consumo que tiene este tipo de instalación a nivel industrial. Pero ¿quién es el responsable de esto, de esta acción, de estas situaciones, de estas malas prácticas? Finalmente somos todos nosotros. Todos nosotros, y de hecho yo agradezco mucho que puedan estar acá hoy día con nosotros compartiendo esta enseñanza, esta capacitación para formarse, porque esto conlleva a un criterio de crecimiento para poder manipular la energía eléctrica, porque todos somos, todos estamos dentro de esta historia y no ajenos a la situación. Bien, ahora vamos a entrar de lleno en materia. Ya eso es a gran escala, es necesario entender los riesgos para poder entrar en materia de lo que es el protector diferencial. El protector diferencial es un dispositivo de protección destinado a desenergizar una instalación, circuito o artefacto cuando existe una falla a masa. El protector diferencial tiene dos elementos que son los indispensables para poder operar. El primero es el relé sensible. Ese es el primer elemento. Y el segundo es el toroide magnético, de los cuales los dos tienen dos funciones que son distintas, que están integradas en el protector diferencial. Acá un poco para entender, hay distintos tipos de simbologías o de nomenclaturas para entender esto. Yo esto lo agregué netamente para que ustedes lo tengan en su información, para descargar la PPT, porque es algo, son nomenclaturas que son buenas de reconocer. Por ejemplo, a veces uno cuando estudia planos eléctricos, y yo igual soy ingeniero eléctrico de profesión, por si acaso, entonces cuando uno ve planos eléctricos, para poder entender este contexto, dice a veces nomenclaturas como RCCB, y uno dice, no entiendo qué es un RCCB, es un interruptor de corriente residual sin protector de sobrecorriente, ¿ya? Entonces yo esto te lo dejo directamente para que tú puedas ver. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de masa? Ahí lo podemos ver, pero finalmente es como la descarga eléctrica que se va a tierra. Ese es el significado del concepto de masa, que es cuando la energía eléctrica
toma, llega a la persona y de alguna forma se va a tierra, se masa, ¿cierto? Se deriva, llega directamente a un punto en donde se aterriza la energía eléctrica. Eso va vinculado netamente por la tierra, por eso dice que es una falla a masa, ¿ya? Porque la idea es que el diferencial corte antes del tiempo al cual tú puedes estar sometido. Y finalmente, para el ID es el interruptor diferencial y PD es protector diferencial, que el PD es lo más común, es un cuadrado con un corte en el medio donde sale una P y una D. Bien, en la norma de producto, estos están basados en normativa de producto, estos diferenciales, vamos a indagar mucho en esto para que tú puedas entender por qué tiene tanta nomenclatura, tanta serigrafía dentro del equipo. Pero para entender esto, el toroide magnético funciona como un transformador, ¿ya? El primario mide la diferencia, la suma vectorial de las corrientes del circuito, que lo vamos a ver más adelante, y el secundario alimenta al relé sensible. Sí, Iván, ID es igual que PD, de hecho acá dice ID interruptor diferencial y PD es protector diferencial. Por ejemplo, dato interesante en base a tu pregunta, el automático también se le llama disyuntor. El automático también se le llama interruptor automático, también se le llama ITM, interruptor termomagnético diferencial, y todos son lo mismo, ¿ya? Y el interruptor diferencial pasa lo mismo, o sea, es el interruptor diferencial y el protector diferencial es lo mismo. Bien, y el relé sensible está constituido por una bobina imantada que en ausencia de corriente mantiene una armadura en posición cerrada. Después igual lo vamos a ver. Entonces, el diferencial, muy bien. Gracias, Alba. Muchas gracias. Cuando no existe, primero, principio de funcionamiento, algo sumamente interesante. El diferencial, vamos a ver tres etapas, donde el primero es donde no opera. Y te voy a explicar el principio de funcionamiento, cómo este diferencial es utilizable, cómo este diferencial está preparado, está hecho para poder trabajar. Primero tenemos la fase y el neutro. Entonces, bien, entonces entra la energía eléctrica por la fase, baja por el toroide, entra a esta bobina después sigue sobre su camino, ¿cierto? Y después sale por la otra bobina y sale por el neutro. Ese es el camino del diferencial. Se le llama, de hecho, diferencial porque está constantemente censando. Acá nos vamos a posicionar. Este es el toroide, este es el toroide, que es el núcleo bobinado, ¿cierto? Que tiene el equipo, que lo vamos a ver en físico más adelante. Y la parte roja es el relé sensible. Entonces la energía eléctrica entra y al ser la misma energía que entra es igual a la que sale porque no hay fuga, este no opera porque no hay ninguna fuga, la energía que entra es igual a la que está saliendo. Entonces no veo una diferencia entre la energía que sale y que entra. Entonces, el diferencial cuando se predispone a operar es cuando la energía eléctrica entra a través del toroide, sigue su camino, pero acá, si pueden ver, hay una fuga. Esta fuga hace que la energía eléctrica se fugue directamente por otro camino que va vinculado a tierra y la salida de este al retornar no es la misma energía que entra con la que sale. De hecho acá dice, por eso dice, el flujo magnético producido en las bobinas principales, el flujo que se produce en este toroide, es distinto en magnitud y sentido, porque la energía que entra no está siendo igual a la que sale, entonces su magnitud y el sentido no es la misma, y eso genera que el diferencial esté dispuesto a operar, ¿ya? ¿Cuándo opera este diferencial? Y es cuando la energía eléctrica que entra a este toroide, el flujo magnético se induce en este toroide y como hay una fuga, en este caso lo que pasa es que se introduce campo electromagnético en este relé sensible y esa inducción de campo electromagnético al este circuito donde está cerrado se produce corriente y esa corriente finalmente hace que el diferencial en su relé sensible mande la acción de disparo. Bien, entonces, en este caso, y funciona el diferencial si no hay tierra instalada, pasa que el diferencial lo que busca verificar, la tierra es parte de la instalación que sí o sí debe estar, pero acá el diferencial trabaja directamente con la fase y el neutro. Eso es lo primero a saber, de hecho lo vamos a ver igual un poquito más adelante.
Entonces, ¿qué sucede? La energía eléctrica, o sea, perdón, el toroide sensible opera en base al promedio de la sensibilidad. ¿Ya? El diferencial se mide en base o se busca entender por dos causales. La primera es la corriente del diferencial. Bueno, igual obviamente saber si es tetrapolar o bipolar, pero la corriente del diferencial. Y lo segundo es la sensibilidad. Entonces, cuando yo hablo de un diferencial, generalmente piden el más estándar, que es el más común, es el diferencial de 2 por 25 amperes con 30 miliamperes en sensibilidad. Pero el diferencial se predispone a operar desde el promedio de la sensibilidad. Eso quiere decir que si yo tengo un diferencial de 30 miliamperes, desde los 15 miliamperes en adelante, este se predispone a operar y tiene que cortar la energía eléctrica en ese rango. Entonces, un diferencial de 10 miliamperes es un diferencial que también opera desde el promedio. Desde los 5 miliamperes en adelante, el diferencial se dispone a operar. Por eso se le llama desde el promedio de la sensibilidad. Si bien no tiene un tiempo determinado, por eso de hecho se le hacen los test de prueba a los diferenciales, desde los 15 mA en adelante tiene que cortar en un rango determinado. Y como esto es, piensen que es en milisegundos, es algo demasiado, demasiado rápido en base al tiempo que este tiene que operar. Bien, entonces, acá tenemos el funcionamiento del diferencial en su contexto bipolar, que ya lo mencioné, y en el contexto de un diferencial tetrapolar no es distinto de lo que es. Ahora, el diferencial cuando es tetrapolar, esta es la simbología, en donde yo tengo el neutro conectado y también tengo la fase 1, fase 2 y fase 3 conectados también directamente al toroide y la salida con el relé. Acá pueden ver que hay un botón, hay una simbología, esta simbología es del test. El test lo que hace es que yo lo que hago es verificar que el diferencial esté bien, en buen funcionamiento. Entonces al momento de yo presionarlo, la energía eléctrica entra y acá hay una resistencia que se coloca, que se opone al paso de la energía eléctrica, por ende lo detecta como una autofuga y eso genera que el diferencial opere. ¿Ya? De hecho, por eso el diferencial opera cuando yo presiono este botón. Bien, formas de conectar. Nuestro diferencial, el diferencial de Legrand, puede conectarse desde arriba o desde abajo. Ya eso sale en la ficha técnica del producto, por si acaso. Primer dato, interesante. ¿Ya? Acá de hecho está su simbología. Dice 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. ¿Ya? Es porque se puede conectar de las dos formas. Ahí lo vamos a ver en la otra slide. No se me adelante, don Manuel. Muy bien. Entonces, en la que viene, pensé que era esta. Entonces, también lo interesante del diferencial de Legrand, en este caso, también no tiene polaridad. Yo puedo poner el neutro en un lugar o la fase en otro lugar sin problema. De hecho, dice caso A, neutro izquierda, caso B, neutro derecha. Esto también es solamente el diferencial de Legrand. Y acá vamos a ver lo que don Manuel me pregunta. En este caso, lo primero a mencionar es que, ¿qué pasa? ¿Yo puedo conectar un diferencial sin neutro? Se puede, ya en el caso de lo que es diferenciales de Legrand. Este funciona sin neutro, efectivamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo importante? Si yo lo trabajo sin neutro, lo importante es que las cargas, en este caso línea 1, línea 2 y línea 3, estén en equilibrio. Si las cargas, o sea, las tres fases, perdón, están equilibradas, el diferencial no debería tener ningún problema en base a que este no opere, ¿ya? Entonces, en caso de que yo quiera extraer, vamos a ver el otro caso ahora, con neutro. Si yo tengo un diferencial que lo conecto con neutro, lo importante a saber es que yo debo extraer, por ejemplo, estoy en una instalación y tengo una línea que es la línea 3 y el neutro. O sea, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Y yo quiero extraer un consumo monofásico, quiero sacar un enchufe. Y yo lo que hago es sacar la fase directamente desde la fase 1, por ejemplo, del diferencial. Yo saco la fase, pero el neutro no lo paso por el neutro del diferencial, lo saco de otro lado. Eso genera que el diferencial
tenga un consumo en una fase y el retorno del neutro, de la energía eléctrica por el neutro, no llegue directamente al diferencial del cual yo estoy protegiendo. Y el diferencial va a tener una acción que se llama disparo indespectivo. El disparo indespectivo es cuando el diferencial opera aunque no haya falla, pero eso es principalmente por la instalación de lo que uno realizó, en base a la instalación que uno conectó. Entonces, la sugerencia es que siempre cuando se extraiga una salida monofásica de un diferencial donde es un diferencial tetrapolar, la idea es que el neutro y la fase pasen directamente por el equipo, por el diferencial, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuál es la regla de considerar el neutro o no considerar perdón, de no considerar el neutro? La regla es saber que la línea 2 y la línea 3 deben estar conectadas sí o sí, porque ahí es donde está la resistencia del botón de test. Entonces, si yo tengo un diferencial que es tetrapolar y yo no quiero considerar el neutro, la idea es que sí o sí siempre esté la línea 2 y la línea 3 conectadas para lo que es Legrand. Ya lo que son estos diferenciales se pueden conectar sin neutro, sí, pero generalmente uno no va a conectar las líneas de los costados, siempre se va a rellenar de alguna forma, conectar todas las líneas desde una cara hacia la otra. De hecho, por eso uno acá sale en la foto que es de la línea 1, se puede conectar desde el segundo polo, línea 2, línea 3, considerando que el neutro está en la esquina y en el otro contexto el neutro está en el otro extremo. Entonces, si es así, el diferencial no debe tener ningún tipo de problema. Bien, esto es lo que yo les mencionaba en enante. Por ejemplo, acá tengo un enchufe y yo lo que hago es sacar el neutro porque a veces la gente dice, pucha, el diferencial me está operando, no entiendo por qué opera. Finalmente lo que hacen es extraer el neutro del protector diferencial y si el diferencial está operando es porque está operando porque hay una falla principalmente o porque hay una mala conexión. Entonces, a esta conexión se le llama una conexión incorrecta, en donde yo el neutro me paso el diferencial y de alguna forma lo que indica acá es que esto es lo correcto, que yo pueda colocar la salida del neutro directamente por el diferencial. Entonces ofrece la misma seguridad sin tierra. Pasa que, claro, efectivamente, el diferencial, la tierra finalmente cuando se ve en el empalme, ¿cierto? Que es cuando se aterriza toda la energía eléctrica y se va directamente al empalme. En este caso, don José, el diferencial es un equipo que está vinculado a la fase y el neutro. Entonces, en base a las fugas que se puedan provocar en la instalación que están vinculadas a la fase y el neutro, ahí es donde esto opera. Ya principalmente para todo lo que es puesta a tierra, acá dice, todos los fabricantes dicen que para el correcto funcionamiento del diferencial debe existir una puesta a tierra. Efectivamente, debe existir. Debe existir la puesta a tierra y tiene que estar una puesta a tierra. No puede no haber una puesta a tierra. Pero el diferencial opera en base a la fase y el neutro y está antes de lo que es la tierra, de hecho vinculado. Generalmente por eso los equipos como las lavadoras, los tableros, tienen su masa a tierra de forma directa, en donde se fuga y se va a tierra directamente. Mire, don José, después podemos ver esa pregunta porque hay todo un contexto para aquello. Yo creo que Alba igual va a responder algo, ya por si acaso, en caso de para avanzar. Si no, lo vemos después, porque tengo su correo, ¿ya? Está ahí donde se inscribió. Bien, entonces, acá este es el botón de test. Ya en el botón de test, ese botón, como le comentaba, como fabricantes, hay fabricantes que exigen o piden hacer un mantenimiento cada 6 meses. Legrand propone hacerlo cada mes, ya los diferenciales de Legrand. ¿Por qué se hace este botón de test? O sea, ¿por qué se coloca el botón de test y para qué sirve? Es para poder saber concretamente si el diferencial está bueno. Porque pasa, yo creo que quizás les ha pasado que en su casa tienen un diferencial de hace muchos años en donde nunca se ha presionado el botón de test y por ende el botón de test, al no presionarlo, yo no sé si el diferencial está funcionando. Entonces, principalmente se hace por eso y considerar también que el diferencial es el único equipo que protege a las personas, es el único. Así que es una recomendación del fabricante. Y esta es la resistencia, como yo comentaba, el valor de la resistencia es 5100 ohm, principalmente dado en su porcentaje, y dividido por ley de Ohm son 43 miliamperes. Ya eso es un dato dentro de lo que es el equipo. Bien, ahora vamos a entrar, por tema de tiempo, ¿cierto?, a los 4 tipos de diferenciales.
Legrand tiene los cuatro tipos de diferenciales que están en el mercado. Actualmente el primero es el tipo AC. Eh, Muy bien. Yo pienso que no. El diferencial tiene una vida útil de muchos años, muchos, muchos años. Con respecto a la pregunta de don José, que dice acá que si no se hace la prueba cada mes, en un lapso de 4 meses debe cambiar. Yo opino que no, porque el diferencial está hecho para estar años, ya años, años en una instalación. O sea, yo comento que hay productos o equipos que llevan más de 20 años, diferenciales que están instalados 25 años a lo largo de Chile, que son del Legrand y todavía están operativos. Esa es una práctica directamente que ustedes pueden hacer. Ahora, si ustedes piensan, pasa que dentro del contexto de seguridad, hay muchas recomendaciones que son puestas desde la empresa misma o la entidad que tiene interno, interno. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, como empresa, yo digo, ya, yo, por ejemplo, soy Codelco, un ejemplo, y como Codelco establezco, o como Escondida, Escondida tiene un muy buen ejemplo. Escondida define que los diferenciales tienen que tener una sensibilidad de 10.000 amperes. Eso no es imperativo para todos, es algo que Escondida tiene como protocolo interno, ya a eso me refiero. Entonces, claro, si efectivamente pasan más de 4 meses y nadie ha probado el botón de test, yo más que cambiarlo, quizás sea bueno probarlo. Hay equipos, hay un equipo que es para probar si es que el diferencial está bueno. En ese caso yo le haría pruebas y presionaría primero el botón de test y después probarlo con el equipo para verificar que mi diferencial esté en óptimas condiciones. Si es que opera por más de 4 meses que nadie le ha puesto el botón de test, debería estar bien, o sea, no hay problema con ese diferencial. Ahora, si ustedes internamente quieren hacer una acción en donde después de 4 meses, si nadie ha probado el botón de test, lo quieren cambiar, ya es una decisión netamente suya. Bien, durante la diferencia del sistema energizado en la instalación, o sea, probarlos previo a la instalación. Don John, acá en esta pregunta, creo que generalmente se prueban estos energizados para verificar que el diferencial esté en buena condición. Ya todo lo que es un diferencial, porque necesita saber verificar que haya tensión ya dentro de esto. De hecho, por eso con tensión, yo al presionar el botón de test, genera que haya una fuga hacia el diferencial, así que efectivamente. Pero generalmente los diferenciales cuando vienen de fábrica es muy extraño que venga alguna situación dañada o algo por el estilo, ya por si acaso. Bien, sí, efectivamente, don Iván, hay protecciones monoblock que traen incorporado el diferencial y la protección automática, eso lo tenemos. Los interruptores monoblock Legrand, ¿cómo se diferencia cuando es una falla a tierra y cuando es una falla por sobrecarga o cortocircuito? Podemos verlo en el equipo, ya esa es una pregunta más del equipo directamente, lo podemos ver, don Iván. Ahí yo creo que Alba quizás me va a apoyar con esto, ya porque igual sale en la ficha técnica y mencionado en cómo opera. Bien, ahí vamos a ver los distintos tipos, don Marcelo, de los diferenciales. Perdón, que me han escrito mucho, entonces quiero de alguna forma ir respondiendo al tiro. Aquí Alba me está ayudando. ¿Cómo se llama el equipo para probarlo? Se lo mandamos, porque es como no es un Fluken, es otra máquina, pero se lo podemos mandar porque tenemos ahí algunas imágenes referenciales del equipo, señorita Carolina, ¿ya? De hecho, a nosotros nos preguntan harto, no me acuerdo del nombre en este momento, pero se lo vamos a mandar, no hay problema. Eh, los diferenciales cuentan como protección de fuga a tierra en las partidas de motores, como se exigen los... Pasa que es lo que comentaba don Hernán, el diferencial opera en base al neutro y a la fase. De hecho, ahí vamos a averiguar un poco cómo funcionan esto en base a los otros tipos de equipos, ya para ir probando este mismo tema. ¿Sirve un probador de enchufe como probador? No entendí la pregunta, don José, perdóneme. La PPT está arriba, don Sergio. De hecho, dice descarga la presentación hoy en la parte de arriba. ¿Y qué diferenciales? Ya, el diferencial lo vamos a ver ahora, en base a lo que es motores. Bien. Buen día, existe PD con curva Z, tipo AF para el hardware electrónico y tipo Z para ambas saludos. Buen día, don Cristian. ¿Existe un protector diferencial de curva Z? No existen los curvas Z. Los curvas Z son directamente vinculados a las protecciones termomagnéticas como para las protecciones. Ahora, consulta si el tipo A y tipo F son para las cargas electrónicas. Lo vamos a ver ahora.
¿ya? Más que curvas, el diferencial son tipos o clasificación, ¿ya? No, las curvas están directamente vinculadas al automático y está vinculada o sea, al automático termomagnético, ¿ya? Y es principalmente para los modulares. Cuando ya son cajas moldeadas o son cargas más grandes, ya no entran directamente lo que es la clasificación de curvas. O sea, tienen sus curvas de operación, pero está dada por las fichas técnicas y son más estándar, dependiendo del breaker o caja moldeada considerado. Bien, nosotros no vendemos el equipo, señorita Carolina, pero podemos pasar el dato. Muy bien. Y bien, voy a avanzar, ¿ya? Voy a avanzar para no atrasarnos tanto. Bien, creo que respondí muchas preguntas, dentro de hay algunas que me quedaron pendientes, yo sé que Alba ahí se quedó con algunas. Bien, el tipo de diferencial AC es un diferencial para instalaciones comunes, ya que es lo más normal, habitual y común, en una instalación que es de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, las fallas de corriente alterna de 50 a 60 Hz no hay ningún problema, el diferencial es utilizable para este tipo de instalaciones. El diferencial tipo A es un diferencial que busca detectar las fallas de componente pulsante de corriente, de componente pulsante. Eso quiere decir, de hecho, como sale en simbología, que son ondas que son cuadradas, son de este índole, ¿ya? Y estas ondas, que son principalmente dadas por rectificadores, elementos que tienen más carga electrónica, y hay una pregunta que leí por ahí que decía, ¿por qué no se ocupan estos diferenciales para las cargas que son electrónicas? Efectivamente deberían utilizarse, sin embargo, el reglamento eléctrico cambió y se modificó el 12 de julio del 2021, entonces es algo que entró en vigencia y no es retroactivo el reglamento eléctrico, o sea, no, yo no debo cambiar toda la instalación de ahí para atrás. Pero es una sugerencia, claro, estos diferenciales fueron hechos para cargas electrónicas. El diferencial tipo F, por otro lado, detecta fallas de alta frecuencia hasta 1000 Hz. Es otro tipo de diferencial que se utiliza mucho para los circuitos de computación principalmente. Y finalmente los tipos B tienen la capacidad de detectar fugas en corriente continua, ¿ya? Y eso provoca de que sea para otro tipo de mercado, principalmente parques fotovoltaicos, ascensores, elementos por ese índole. Dato interesante es que cada diferencial, tanto el tipo A, el tipo A, también tiene la capacidad de detectar fallas de corriente alterna, al igual que el tipo AC. El tipo F o el ex HPI o HPI o el superinmunizado, que también lo conoces, es el mismo diferencial. Y este diferencial, aparte de detectar las fallas de alta frecuencia, también detecta fugas de componente pulsante y fallas de corriente alterna. Y el tipo B es el mismo que el F, pero adicionalmente las fugas de corriente continua. Entonces es un diferencial bastante completo. Ya cada uno adquiere como la habilidad de alguna forma del otro o las características del otro. Esto es lo mismo acá, como yo sé cuál es el diferencial que estoy comprando, es principalmente por su simbología. Esto es interesante de poder ver. Yo tengo un diferencial clase AC, en donde este diferencial clase AC tiene la simbología de energía eléctrica de corriente alterna. Y acá también el clase A tiene esta simbología de corriente alterna y componente pulsante y así sucesivamente. Bien. Eh, Muy bien, yo compré un producto de enchufe medio gringo, no existe coordinación en diferenciales, sí, puede haber coordinación en diferenciales, ya ese es otro tema, principalmente se ve más en la selectividad, hay coordinación entre los diferenciales, pero no tanto como los interruptores automáticos, que hay todo un concepto de curva que es distinto, acá principalmente va vinculado a la sensibilidad, don César. Ahí en todo caso mi correo es miguel.catalán, lo comenté al inicio, después igual se va a ver al final, entonces ahí igual pueden escribirme ya las dudas que hayan en caso de, pero yo igual nosotros tenemos el chat, entonces ahí podemos responder de forma puntual cada uno. Bien, Alba me está ayudando aquí a responder algunas preguntas. Domicilios con diferencial tipo A, ¿qué es más recomendable? ¿Hay una recomendación previa a instalar estos fusibles a que normalmente la casa tiene fuego? Mira, generalmente acá hay una pregunta, gracias, gracias por el correo. Acá hay una pregunta en base al tipo de instalación. Actualmente Legrand está vendiendo muchos diferenciales tipo B para los parques fotovoltaicos. Pasa que, de hecho lo comento un poco más adelante, creo que en la siguiente slide, en esta slide, en donde los diferenciales tipo
B son principalmente utilizados para parques fotovoltaicos y esto es porque estoy hablando de parques, ¿no? Ya no de hogares, no algo tan como no tan simple de alguna forma. Es súper distinto el mercado y el contexto. Pero eh, los diferenciales tipo B detectan fugas que se provocan en los motores principalmente por variadores de frecuencia. Es una recomendación. Generalmente muchos uno dice, oye, hay un motor, el motor si no tiene variador de frecuencia y es un motor totalmente estándar, no hay ningún problema en utilizar uno AC. Él no tira fugas de componente pulsante un motor, sino que son las cargas que tira, las fugas que tira son netamente de corriente alterna, salvo que haya electrónica o equipos como un PLC, como un variador de frecuencia, ahí es donde ya es recomendable utilizar otro tipo de diferencial, ya por si acaso. Bien, ahí José también me está ayudando a responder. Muchas gracias, José. Bien, formas de ondas detectables es como lo comentaba, es el tipo AC, el tipo A, el tipo F y el tipo B. El tiempo algunos son instantáneos o selectivos. La sensibilidad de los diferenciales dentro de toda la gama que Legrand tiene son de 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA. Y vamos a ver las formas constructivas que estos diferenciales también tienen. Bien, esto es interesante de ver, esto es súper interesante. Vamos a hacer una distinción entre el diferencial tipo AC y el tipo F para que logren entender, porque uno dice, oye, ¿cómo este detecta fugas de alta frecuencia a diferencia del tipo AC, que es uno normal? Entonces, el tipo AC, acá hay unas fotos que están viendo que son fotos del toroide magnético. Este es el toroide magnético por dentro. Ya es un toroide el cual pasan el bobinado, ¿cierto? Donde entra la energía eléctrica y rodea el toroide. Y esto lo que se ve abajo es el relé sensible. Entonces, primer dato interesante, el relé sensible, que es este relé, en el costado está envuelto en una jaula Faraday. Esta jaula Faraday lo que hace es provocar un aislante para que este diferencial no tenga disparos indespectivos. Entonces pasa que los diferenciales están en un lugar en donde hay mucho campo electromagnético, porque están cerca del juego de barras, de las otras protecciones, y el diferencial para que no opere de forma indespectiva está envuelto en una jaula Faraday como protección para que no haya flujo o campos electromagnéticos que se introduzcan dentro del interruptor o del relé sensible. Bien, en cambio el diferencial F lo que tienen son distintos elementos y tienen una placa electrónica, de lo cual a mí me permite con esta placa electrónica tener distintos elementos. Varistancia, y la varistancia permite de alguna forma proteger la placa electrónica, y lo que tiene después es un filtro, y este filtro permite visualizar las fugas de altas frecuencias que se puedan provocar, y este limpia de alguna forma, determina el tipo de fuga para que esto opere realmente por una fuga de alta frecuencia. Ahora, si esa fuga se mantiene, tiene un temporizador que es un delay, de 10 milisegundos para que este no opere de forma instantánea. Piensa que estoy en un tiempo muy breve, en donde el diferencial verifica el filtro y dice, ya esta fuga efectivamente quizás no es por filtro, no es por un contexto de alta frecuencia, sino que es por una fuga de corriente alterna. Y ese tiene un pequeño delay para poder ir marcando el tipo y detectar el tipo de fuga que se está provocando. Bien, Don John me pregunta, ¿cuál serían esos casos para los PLC? Los PLC también tienen harta electrónica. Nosotros recomendamos un diferencial tipo B, principalmente para todo lo que es también PLC por programación. Y finalmente el relé de desconexión que está acá. ¿Influye si debemos utilizar un diferencial en un sistema de tierra? Habría que verificar el tipo de tierra. En este caso, claro, hay distintos tipos de tierra, pero en estricto rigor no influye. Ya no influye el tipo de diferencial a utilizar dependiendo del tipo de tierra. También lo podemos ver ahí me pueden escribir esas preguntas, algunas que son más del contexto, porque hay todo un contexto detrás de eso y la idea es poder avanzar. Ya, pero ahí yo sé que los chicos, los que no quieran responderlas, lo vamos a ver, ya, lo vamos a ver igual de igual forma, no va a quedar ninguna pregunta no respondida.
¿Por qué es recomendable? Acá me preguntan, ¿por qué es recomendable el orden entre el diferencial y disyuntor? Lo vamos a ver, es una pregunta bastante interesante, está en el reglamento eléctrico más adelante, ¿ya? Bien, acá, ¿qué tipo de se debe jugar para la electromovilidad? El diferencial, señorita Mara, es una pregunta muy buena. Actualmente Legrand está trabajando mucho en proyectos de electromovilidad y depende mucho, porque el reglamento exige distintos tipos de diferencial, principalmente es el tipo B. Ya de hecho Legrand trajo un relé, o sea que es parte de un... pasa que las corrientes de los electroterminales son mucho más grandes, no es modular. Entonces Legrand tiene cajas moldeadas y abajo de eso, de hecho lo vamos a ver, es un relé diferencial tipo B, o sea, es la caja del breaker tipo B que se conecta al breaker general. Ahí lo vamos a ver también más adelante, ya para que lo retenga. Pero sí, efectivamente, generalmente son tipo B lo que exige el reglamento eléctrico. Eso también está en el reglamento eléctrico, señorita Mara. Bien. Eh, o sea, cuando tengo un motor con variador de frecuencia, debo usar un diferencial tipo A o tipo B. Tipo B, ya esa es la respuesta. Cuando son variadores de frecuencia, el variador de frecuencia tira o arroja fugas de corriente continua. Ya por si dije corriente pulsante, es corriente continua. Para todo lo que es un variador de frecuencia, recomendamos utilizar uno tipo B, porque las fugas que se provocan son de corriente continua. Bien, ya. Voy a avanzar con la presentación para darle curso. Bien, norma de producto. El diferencial tiene varias serigrafías dentro del equipo, entonces te voy a mencionar algunas. Lo primero es que no es porque Legrand haya colocado serigrafías o el estampado, ¿cierto?, dentro de los equipos que pueden ver acá, o que dice 25 amperes, etcétera, 30 miliamperes, no es porque Legrand se le dio la gana, sino es porque hay una normativa de producto que es la 61008-8 para diferenciales y la 61009-1 para disyuntores diferenciales. Entonces, esta normativa indica que se exige, es una exigencia que todos los diferenciales contengan toda esta nomenclatura, como la sensibilidad, el tipo de diferencial, la temperatura, la referencia del producto, la corriente, el tipo de protección internamente, el nombre de la gama, o sea, de qué línea es directamente el equipo. Y como dato sumamente interesante e importante es que nuestro diferencial puede operar a una temperatura de funcionamiento de menos 25 grados Celsius, que es bastante. Gran parte de los diferenciales que están en el mercado de otra procedencia, que son más económicos, operan con suerte hasta los menos 5 grados Celsius. Entonces, ¿por qué lo comento? Faena. Este es un punto para mí súper importante. La faena minera acá muy fácil dentro de lo que es invierno, hay menos 5 grados Celsius. Es algo muy común. Entonces, y los diferenciales no van a operar menos 5 grados Celsius los que son de otra procedencia. Legrand garantiza que operan a una temperatura de funcionamiento hasta menos 25 grados Celsius. Es un gran detalle, porque imagínense una persona que sea de noche, que sea tarde, y una persona vaya directamente a desenergizar un tablero y esté a menos 5 grados Celsius, esa persona se puede electrocutar si es que tiene diferenciales de otra procedencia. Es un gran dato. ¿Ya? Eso lo quiero dejar muy en claro. ¿Cuántos circuitos de enchufe y alumbrado soporta un automático diferencial? Don Rodrigo, esa pregunta va vinculado netamente a un estudio de cuadro de carga. Eh, el diferencial tiene distintas corrientes, depende de la corriente, depende de la instalación directamente, más que el diferencial. Pero es bueno saber que se exige, bueno, lo vamos a ver más adelante, diferenciales para enchufe y alumbrado. Ya eso depende de la carga, igual vamos a ver lo que dice el reglamento eléctrico. ¿Se puede utilizar un circuito de enchufes y alumbrado con un automático diferencial? No, no, don Rodrigo, tiene que haber un diferencial para los circuitos de enchufe y tiene que haber un diferencial para los circuitos de alumbrado, lo dice el reglamento eléctrico. Muy bien, tengo hartas preguntas. Consulta, ¿cómo protejo un enchufe de 3 fases más tierras sin neutro con un diferencial trifásico? Se pueden, lo podemos ver, pero en este caso, las 3 fases, se puede utilizar un diferencial con las 3 fases sin problema, ¿ya?
Revisémoslo bien, don José, ¿ya? Porque es una pregunta más del circuito y del equipo de la instalación, más que del equipo, porque el equipo se funciona con neutro y fase. Bien, vamos a avanzar. Algunas situaciones del trabajo, estas son fugas que a veces pasan, estas son situaciones, lo quise agregar porque a veces hay situaciones en donde el diferencial opera y no entendemos por qué. Y son algunos criterios a considerar. Primero, el diferencial se elige dependiendo de la carga o tipo de circuito. Y pasa mucho que a veces el diferencial no es el óptimo para el tipo de circuito, por ende a veces el diferencial opera, no saben por qué, es porque el diferencial primero no es el adecuado. Lo segundo, daños en cables o aislamiento. La idea es que tú puedas verificar si hay daños en los cables o en el aislamiento para ver las corrientes de fuga que se pueden estar provocando que vayan directamente a tierra. Conexiones defectuosas. Revise las conexiones eléctricas para asegurarse de que estén firmes y correctamente realizadas al nivel de torque, ¿ya? Y que estén bien conectados. Y finalmente, fallas en equipos o en dispositivos. Algunos equipos o dispositivos pueden presentar fallas internas que generan corrientes de fuga persistentes, que son directamente ya del equipo y no tanto del diferencial, sino del equipo mismo que el diferencial está protegiendo. ¿Por qué operan los diferenciales tipo AC en luminarias de alumbrado público LED? Nos ha pasado en varias ocasiones. Generalmente, don Alexis, los diferenciales tipo AC detectan fugas de corriente alterna. Sin embargo, lo que se debería utilizar, de hecho, que tengo un cliente acá en Calama que también le pasaba algo similar y nosotros estuvimos viendo los diferenciales y se recomienda el tipo A porque lo que es LED igual tiene harta electrónica dentro de. Entonces, es recomendable el tipo A. De hecho, el cliente mío lo cambió para los postes y no tuvo problemas. Ya eso nos pasó ahí con el como dato interesante. Eh, Acá dice, ¿qué diferencial se puede utilizar para un motor trifásico de 150 HP que tiene una corriente nominal de 170 amperes? Bien, para este tipo de motor, Legrand no se queda ajeno, tenemos relés diferenciales, que son relés que se pueden utilizar con mayor corriente, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, norma de instalación. El SEC fiscaliza las entidades eléctricas, ¿cierto? Y de combustible, también establece el reglamento eléctrico. El CERNAGIO MIN fiscaliza y norma el entorno de la seguridad y de la actividad minera. Los laboratorios certificadores acá en Chile son el CESMEC y el INCSER, y el usuarios o industria tiene también sus propios protocolos, como mencioné, como Minera Escondida, que tiene la NOSA o la OSHA. Esto es interesante de saber porque son entidades que de alguna forma regularizan todo lo que es el mercado eléctrico. Entonces ahora vamos a entrar en el reglamento eléctrico. Primero, toda protección diferencial deberá estar protegida la sobrecarga y el cortocircuito. Es totalmente imperativo que se utilice un protector diferencial para proteger, o sea, que el diferencial quede protegido con un automático, disyuntor, interruptor, ITM, etc. Debe estar mediante una protección termomagnética. Entonces dice, para esto la corriente nominal del protector diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética, instalada aguas arriba. Eso quiere decir que si yo tengo mi diferencial de 40 amperes o 25 amperes, dice acá que o sea, que el automático, si es de 10 amperes, la idea es que el diferencial sea mayor o igual a los 10 amperes del automático, ¿ya? Eso es. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, hay un breaker que es un diferencial que es de 40 amperes, en donde aguas abajo, la suma de las tres protecciones aguas abajo de esta no superan la corriente del diferencial. Ese es el criterio. Esto es en caso, la idea es que siempre vaya un automático y un diferencial, pero el reglamento permite hacerlo al revés, salvo cuando el diferencial aguas arriba no sea superior, o sea, tiene que ser superior en corriente a los tres breakers de abajo, y no pueden ser más de 3 circuitos, por si acaso. Bien, se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohm solo y cuando la idea es que siempre la tierra que uno tiene sea una tierra de muy buena calidad. Generalmente eso no pasa, para eso hay aditivos que se consideran para poder mejorar la tierra al momento de hacer la tierra dentro de la instalación, pero en caso de, el reglamento permite poner una tierra que sea superior a 20 ohm con estas condiciones.
Primero, en instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a 10 kilowatts. Ya, eso es lo primero. No puede ser superior a 10 kilowatts. Lo segundo es que cuenten con un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, o sea, una protección de corte omnipolar que esté como protección de cabecera, incluyendo el neutro. Y dice, y todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con un protector diferencial con una sensibilidad de 30 miliamperes. Eso quiere decir que yo para poder superar una tierra de 20 ohm, primero tengo que ver que no sea superior a una potencia de 10 kilowatts, y lo segundo, debo tener un protector, un automático, ¿cierto? Que sea de corte omnipolar, que proteja todas las tres fases más el neutro, y aguas abajo considerar un diferencial de 300 miliamperes. Dice para todos los alimentadores de la instalación, ¿ya? O sea, de alguna forma que sea uno general o también se puede considerar uno por circuito. Pero dice, pero para aquello, dice, y que adicionalmente todos esos circuitos, o sea, está el breaker, está el diferencial de 300 miliamperes, y adicionalmente todos los circuitos de esa instalación deben tener un diferencial de 30 miliamperes. Y no debe superar los 80 ohm, ya es un rango de los 20 a los 80. Ya solo ahí aplica este punto eléctrico, este punto del reglamento eléctrico. Protección por falla. Las protecciones por falla de tierra se podrán estar contenidas por un interruptor diferencial o en un bloque diferencial como parte del interruptor termomagnético. Esto va vinculado principalmente para los equipos de autogeneración, como un generador, como paneles fotovoltaicos, dentro de su instalación. Son los elementos del tablero que protegen estos equipos. Ya, entonces dice acá, indicando el punto anterior, el diferencial deberá ser tipo A o tipo B, por el tipo de fuga. Para este tipo de equipos puede ser tipo A o tipo B. Eso, y su corriente diferencial no deberá ser superior a 30 miliamperes para unidades de generación para potencias instaladas inferiores a 10 kilowatts. Si se utiliza sobre 10 kilowatts estos equipos de autogeneración, el diferencial no podrá ser superior a 300 miliamperes. Ya de alguna forma hace una diferencia en el reglamento eléctrico. Acá hay una pregunta, dice, también tenemos problemas de suministro diferencial de 2 por 25 en 10 miliamperes requeridos para un recinto húmedo. Mira, este dato, don Pablo acá lo consulta, es sumamente interesante y lo voy a comentar de inmediato. Pasa que el diferencial, nosotros no promovemos mucho el diferencial en 10 mil amperes de 25 amperes, porque si bien la competencia lo tiene, nosotros no lo recomendamos. No lo recomendamos por esta razón. El diferencial tiene 25 amperes. 25 amperes es bastante para una instalación. Y dentro de los 25 amperes, la sensibilidad es de 10 miliamperes. La carga que consume ese diferencial puede ser 22 amperes, 23, 20. Y piensen que el relé diferencial, o sea, el diferencial opera desde la sensibilidad. Entonces, las fugas que se producen son desde el promedio de la sensibilidad. Y si desde 10 miliamperes, desde los 5 miliamperes va a estar predispuesto a operar. Por ende, pasa que opera demasiado, ya porque la carga es muy grande para la sensibilidad tan pequeña. Por eso nosotros es algo que no tocamos mucho con los clientes, por eso recomendamos más el de 16 amperes, porque es una carga mucho más aterrizada y el consumo no es tanto para los 10.000 amperes, ¿ya? Bien. ¿Tiene problemas con la altura los diferenciales y automáticos? No, don Luis, no. De hecho, generalmente pasa... Ah, bueno, aquí se le contestaron. Aquí ya, le contesté. Bien, muchas gracias, Salva. Hola, tengo una microdona, de la ancho de la casa de la empleada. ¿Cómo puedo dar la evaluación sin que se... Don Sergio, escríbame porque ahí hay que verlo, ya porque es un tema netamente de proyecto. Don Sergio, aquí está mi correo, miguel.catalán @legrand.com, ese slash no va, es miguel.catalán @legrand, ya, pues eso, para que lo veamos. Bien. Acá algo, dice, todos los circuitos de alumbrado, esta es una pregunta que salió en antes, todos los circuitos de alumbrado, iluminación y enchufes deberá estar protegido por un interruptor diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 miliamperes.
Todo circuito de alumbrado y de enchufe por separado deberá estar protegido con un interruptor diferencial. Ya ahí no hay mucho que indagar, es así. Esto es algo de lo que mencioné en antes. Se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido a la sobrecarga. Acá hay un breve ejemplo. Yo tengo un diferencial de 40 amperes y puedo considerar hasta 3 circuitos automáticos aguas abajo solo cuando la sumatoria de estas 3 corrientes no sean superior al diferencial. ¿Ya? Y eso, la idea, esta es la misma situación. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, tengo un diferencial de 25 amperes con dos automáticos de 10 y 16, sí, perdón, con dos automáticos de 10 en este caso, y después un diferencial de 25 con un automático de 16 amperes. Entonces la idea es que nunca supere la corriente del diferencial, los automáticos no superen la corriente del diferencial. Estoy avanzando un poquito más rápido. Bien, en ámbito de oferta de producto tenemos diferenciales tipo AC, como lo comentaba, tipo bipolar, tetrapolar, con sensibilidad de 10, 30 y 300 miliamperes. Esto es algo que lo tenemos, son diferenciales tipo AC. El diferencial tipo A también tenemos bipolares de 25 a 80 amperes, tetrapolar de 25 a 80, sensibilidad en 30 y en 300 miliamperes. ¿Ya? El diferencial tipo F también lo tenemos en versión bipolar de 25 a 63, tetrapolar de 25 a 80 y una sensibilidad de 30 miliamperes. Ya para todo lo que son diferenciales tipo F, ex HPI o otro tipo de diferenciales. Bien. Ahora, el tipo B también lo tenemos en su versión bipolar de 40 a 63, tetrapolar de 40 a 63 con sensibilidad de 30 y 300. Se incorpora este relé diferencial. Este relé diferencial lo vamos a ver un poco más adelante, pero es un relé diferencial sumamente bueno. Lo hemos estado trabajando bastante acá en los parques fotovoltaicos en la zona. Así que nos ha dado muy, muy buen funcionamiento. Bien, acá tenemos el bloque diferencial, que ahí surgió alguna pregunta en base a cómo funcionaban, eso está igual en la descripción del producto, acá se monta un diferencial al costado del breaker y lo que permite de alguna forma es que sea más fácil y más rápida la instalación y también una instalación más segura, puesto que va directamente al breaker, es algo que se puede utilizar y ver de buena forma. Así que este es un equipo también que lo tenemos en una versión bipolar, asociado a disyuntores de hasta 40 o 63 amperes, versión tripolar y tetrapolar, por si acaso, a disyuntores de 40 o 63 y con una sensibilidad de 30 y 300 miliamperes. Acá hay una imagen en donde se muestra cómo se monta el diferencial, ya para poder posicionarlo en este bloque diferencial. Es más rápido, más cómodo, más seguro, de alguna forma, y no tengo que estar verificando torques, que eso es lo que pasa principalmente. Bien, también tenemos, y este es algo que yo quiero invitarlos a verlo, a ver, porque esto es algo sumamente interesante. Tenemos disyuntores diferenciales. Los disyuntores diferenciales optimizan mucho el espacio. Piensa que hay un automático en donde el automático general, o sea, un automático de un circuito, versión trifásica, tiene que ser, por ejemplo, eh, un breaker de 4 polos, o 3 polos, 3 o 4 polos, corto omnipolar. Y yo adicionalmente a ese circuito tengo que agregar un diferencial de 4 polos para poder utilizarlo. Son casi 8 módulos o 7 módulos. Entonces es mucho. Entonces, y eso genera que, piensen que también el reglamento eléctrico indica el 25% de crecimiento, tanto para el repartidor, tanto para también lo que son los espacios del tablero. Eso conlleva a que sea mucho espacio y por eso nosotros mostramos mucho a los clientes que tenemos los disyuntores diferenciales, en donde el precio tampoco es tan distinto de un automático con un diferencial a un disyuntor diferencial. Es una muy buena solución a utilizar y el disyuntor diferencial es una acción en donde te permite ahorrar costos, son los dos en unos. Entonces, si tengo un automático, un disyuntor diferencial de 4 polos, lo tengo, ya en versión tetrapolar. Entonces acá dice, optimiza el cableado, también hay menos mano de obra, son bipolares de 6 a 40 amperes en 6 y 10 kilos de capacidad de ruptura, curva C, tetrapolar de 10 a 32, también en curva C, y la sensibilidad de 10, 30 y 300 miliamperes. Esta es una muy buena solución. Yo a todos los clientes con los que visito, con los que trabajo, les comento mucho que este breaker es sumamente óptimo para optimizar espacios.
¿Qué diferencia hay entre un diferencial omnipolar y uno bipolar? Don Carlos, pasa que el corte omnipolar está directamente vinculado al automático. El automático, que de hecho lo van a ver en la próxima capacitación, ya así que tienen que entrar, pero va vinculado directamente al automático. Y el bipolar es el diferencial solo está en versión bipolar y tetrapolar, ¿ya? Porque opera en base a las fases y al neutro. Bien, en el disyuntor diferencial también lo tengo en su formato tipo F. Ya esto es también interruptor automático de un polo más neutros o tres polos más neutros más diferencial todo en uno. Ya es algo que está dentro de nuestra oferta de productos. Permite también optimizar el cableado, ¿cierto? Y en versión tipo F, que también es súper óptimo. Entonces, lo tengo en versión bipolar de 10 a 40 amperes en una capacidad de ruptura de 6 y 10 kilos, curva C con una sensibilidad de 30 miliamperes. Esta es una novedad que ya está hace mucho tiempo, pero lo estamos comentando mucho a nuestros clientes. Tenemos un diferencial caja moldeada como breaker, son los tres en uno, una protección. Caja moldeada, que aparte de ser caja moldeada, tiene la acción de proteger esta, de por sí, al ser caja moldeada, es un breaker automático, magnetotérmico, en donde protege contra cortocircuito, contra sobrecarga, pero adicionalmente viene incluido lo que es el diferencial. El diferencial que tiene este incluido es el tipo A, ya es un breaker que tiene las tres causales, sobrecarga, cortocircuito y fugas. Tipo A, componente pulsante y también de corriente alterna. ¿Cuál es lo óptimo de este? Es que yo no necesito un relé diferencial adicional y también no necesito los toroides, que sí o sí me ocupan espacio dentro de un tablero. Acá netamente es el breaker. Y este breaker también es electrónico, puedo programar las ondas de programación en base a la curvatura donde yo quiero que opere y viene con el diferencial integrado hasta 250 amperes, desde los 40 hasta los 250 amperes. Bien, esto es lo que yo les comentaba. Tenemos relés diferenciales tipo B, que son desde los 80 hasta los 125 y tenemos hasta los 600 amperes para poder utilizar. Aquí lo que varía es el toroide principalmente por el grosor del cable. Es una solución bastante buena, principalmente este es el equipo que se utiliza para el electroterminal. Ya todo lo que es electromovilidad generalmente se utiliza en esto. Y acá tenemos un bloque diferencial tipo A. Este bloque diferencial, si se dan cuenta, tiene cuatro engranajes, cuatro barras, y estas se conectan directamente hacia el breaker general. Entonces es una solución bastante compacta que optimiza mucho lo que es el cableado, obviamente, optimiza también el tamaño, el espacio, y esto permite que el bloque diferencial se ensamble directamente con el breaker. Lo tenemos en versión de 400 y 630 amperes para nuestra línea de DPX de 630, que esto es automático. Entonces los dos en uno al momento de unirse queda el automático con un bloque diferencial adicional, ¿ya? Y el relé diferencial tipo B con su toroide. Bien, tenemos relé diferencial también tipo A, que lo tengo desde los 200 amperes en base al toroide a utilizar. De hecho, acá sale cómo se conecta este. Los cables van neutro, fase, las tres fases y el neutro, y en la tierra va por fuera y se conectan los tres más el neutro dentro del toroide. Y tenemos toroides hasta 310 en diámetro, 310, y hasta 3780 amperes, ya de lo cual es bastante. Este a mí me permite también regularlo en base al tiempo de la sensibilidad que yo quiero manejar con este tipo de relé, diferencial tipo A. Y tenemos reconectadores automáticos Stop and Go. Y estos reconectores automáticos lo que permite es conectar un diferencial modular al lado de este reconectador automático y yo de forma remota a través del celular puedo dar apertura al diferencial. Ya de hecho aquí está montado el diferencial y aquí está el stop and go, aquí se coloca el diferencial directamente, se ensambla en esta parte, como se ve acá, y al momento de ensamblarlo yo puedo reconectarlo y bajar el diferencial de forma remota. Hay todo un contexto de desarrollo, pero más que nada quiero que sepan que lo tenemos. Bien, ya estamos casi finalizando.
Quiero ver si puedo responder algunas preguntas, quedan algunos minutos. Fuga tierra neutra, instalación existente, el concepto de unipolar, se aplica automáticamente. Bien. Buena información presentada, no se ve nada, no se ve la imagen, pero el RIC habla de los circuitos mixtos. No entiendo ahí, don Danilo, ahí me podría, si quiere me puede escribir, porque me dice por el los RIC habla de los circuitos mixtos, no sé, no entendía a qué se refiere. Eh, Gracias. Mejorar espacio en un tablero. ¿Cuántos modelos existen para mejorar espacios en un tablero? Para mejorar espacios en un tablero, lo que es recomendable en base a los espacios son los disyuntores diferenciales, como lo comenté, optimizan bastante el tiempo. O sea, perdón, el espacio, perdón, estaba viendo el espacio. Ya, estimado, ¿Legrand trae automático diferencial por tema? Sí, sí, sí los trae. Hay diferenciales que ocupan menos espacio de dos módulos. No hay diferenciales que ocupan menos de dos módulos. ¿Ya? Hay diferencial eso. Para proteger equipos médicos en clínicas y hospitales, ¿qué tipo de diferencial debería utilizarse? Para todo lo que es clínica y diferencial, generalmente el reglamento también lo menciona, son los diferenciales tipo A, pero principalmente más que clínicas y más que el lugar, lo que se debe verificar es hacer un levantamiento de la instalación para ver el tipo de fugas que se provoca. Pasa que generalmente en las clínicas, como hay mucha electrónica, hay mucha fuga y rectificadores, hay elementos, o sea, hay muchos de componentes pulsantes que pasan dentro de las clínicas. Entonces, dependiendo del tipo de fuga que se provoca, depende de la energía que haya, cómo ésta se comporta, es el tipo de diferencial a utilizar, ¿ya? Más que como el lugar, es en la instalación para ir de lleno, para saber qué diferencial utilizar. Bien, acá dice, bueno, aquí hay una... ¿Qué pasa en las versiones antiguas de apenas que establecen un diferencial para... Sí, pues, don Arturo, una buena pregunta, eso es algo que nos preguntan mucho. La norma no es retroactiva, es decir, por ejemplo, antes de la NSH 4 2003 no se exigía un diferencial. Por ende, si la casa se construyó en el 98, por ejemplo, de alguna forma no es retroactivo. Pero, sin embargo, siempre es recomendable adherirse a la normativa vigente para poder subir los estándares de seguridad. Ya esa es una recomendación, por si acaso. Bien. Eh, Dice, esta buena solución en tableros pequeños. Sí, está bueno. Los disyuntores con diferencial tamaño tienen su forma. Hay mucha pregunta. ¿Hay tetrapolar? Sí hay tetrapolar. La parte del diferencial, del disyuntor diferencial de la caja moldeada es regulable. Sí, tiene regulación para lo que es la sensibilidad, don Luis. Ya, sí lo tiene. Eh, el tamaño del diferencial caja moldeada es igual, asumo que dice, a los C, bueno, sí, es igual, el frame es un frame de 630, es igual a un frame de BX de 630 en su versión caja moldeada, es igual, no hay gran diferencia con eso. ¿Qué tipo de diferencial? Bien, esto se respondió, se refiere a un toroide magnético, se puede evitar poner neutro a un toroide, por ejemplo, se puede evitar poner el neutro a un toroide, por ejemplo, para motor, se puede evitar salvo, solo siempre, aquí la pregunta es, perdón, ¿se puede evitar poner el neutro a un toroide, por ejemplo, para un motor? Se puede siempre y cuando las cargas estén equilibradas del motor, no va a tener ningún problema con el diferencial a utilizar. ¿Qué diferencia hay entre un relé diferencial y un protector diferencial? ¿Cuál sería específicamente el uso del relé diferencial? Pasa, don Alexis, que gran parte de lo que es el relé diferencial es un relé que está hecho para otro tipo de corrientes. Como lo vieron anteriormente, nosotros llegamos hasta 3.780 amperes. Y ahí no hay un diferencial tipo A tan grande para ese tipo de soluciones. Por eso se utiliza un relé diferencial dependiendo de la corriente y de la instalación. Por ejemplo, tenemos diferenciales tipo B y un diferencial tipo B, nosotros llegamos hasta 63 amperes y el relé diferencial llega hasta 600. Entonces, a mí me permite que el relé diferencial con el toroide me permite de alguna forma poder cubrir otro tipo de instalaciones. Porque, por ejemplo, potencias como la electromovilidad, en donde se requiere harta potencia para este tipo de cargadores eléctricos, el tipo de diferencial tiene que ser de una corriente mayor, principalmente por eso, ¿ya? Consulta, ¿cómo protejo un enchufe de tres fases más tierra sin neutros con diferencial trifásico? Ya eso lo vamos a ver, es una pregunta que ya me han preguntado bastante, así que y don José me lo había dicho ya, así que lo voy a lo vamos a ver. Todos nuestros equipos están certificados, la certificación depende netamente del equipo, cuando es exigencia, se exigen, porque esto está todo normado, entonces de alguna forma todos los equipos que requieran una certificación están con su certificado.
¿ya? No podemos vender equipos que no sean certificados, de hecho. Bien, ¿están certificados los entornos? Sí, sí están certificados. En la minera que trabajo tenemos muchos problemas con los equipos de medición para potencia de conductores de camión, ya que estos derivan muchas fugas y armónicos con el neutro. ¿Qué tipo de diferencial nos recomienda? Si hay mucho armónico, el diferencial utilizado, lo recomendable, el tipo A o el tipo F, les sirve. ¿Ya? El tipo B, salvo que hayan fugas de corriente continua, se utiliza el tipo B. Generalmente no es necesario llegar a tanto porque este tipo de fugas se derivan más de armónicos. Entonces, para todo lo que es armónico, el reglamento de alguna forma invita o sugiere que sean tipo A. Pero el tipo F también puede ser una buena opción. En la sala quirúrgica, don John, veamos su instalación. Ya, mándeme un correo y le hago seguimiento para ver, porque depende más de la instalación más que de la sala. No sé qué equipos contiene este tipo qué fugas tiene este tipo de sala. Ese diferencial es sí. El diferencial F es el HPI exacto. ¿Cuál es la diferencia del disyuntor diferencial de 250 amperes? El disyuntor diferencial tiene integrado un diferencial tipo A, ya es un diferencial tipo A, y la diferencia es que a mí me permite optimizar espacios, ya algo comenté. ¿Y por qué me permite optimizar espacios? Porque es un diferencial que llega hasta 250 amperes, y así me evito utilizar un relé diferencial con toroides, porque el automático tiene todo dentro del mismo breaker. Ya es un automático con disyuntor, con diferencial tipo A. Esa es la diferencia. Puede utilizar el automático y puede utilizar un relé diferencial, pero nuestra solución es todo en uno y es más fácil. Y no, de hecho no tiene el toroide porque los toroides están integrados dentro del breaker. Esa es la diferencia. Bien, bien, aquí estoy aquí hay varias respuestas. Es necesario conectar con terminal de... ¿Es recomendable utilizar un ferrule para el diferencial? Totalmente, porque va a ser mucho más directa el tipo de conexión y más segura para tu instalación. Tengo luminarias LED. ¿Qué diferencial debo ocupar? Dependiendo si el diferencial tipo AC está operando mucho, se puede utilizar un tipo A en caso de que usted lo necesite. Pero para el tipo de carga es un tipo A. ¿El diferencial HPI es el A indicado? No, don Benjamín. Necesito que entiendan, hay 4 tipos de diferenciales: el tipo AC, el tipo A, el tipo F, y el tipo F, lo mencioné, es el HPI o el ex HPI o el superinmunizado, es el mismo tipo F. Y el A, por otro lado, solamente detecta componentes pulsantes y corriente alterna. El protector diferencial F, ¿en qué tipo de cargas específicas tiene aplicación aparte de computación? ¿Se recomienda solo para computación? Es recomendable para todas las fugas donde hayan altas frecuencias. Ya, esa es la respuesta. Es recomendable y generalmente, como en la computación generan por toda la cantidad de electrónica que hay muchos fugas que se provocan por altas frecuencias, y es por eso que se recomienda el tipo F. Don Joel, la presentación estaba arriba. Ya, ahí yo creo que Alba se va a contactar con usted para poder compartírsela. Para salas de computación con una gran cantidad de computadores, ¿qué diferencial es recomendable a utilizar? El diferencial tipo F. Ya se mencionó en el antes, don Ronald. Perfecto. Bien, ya ya estoy finalizando, Alba, por si acaso. Primero, eso, ya respondí todas las cosas. Hay algunas cosas que se me quedaron pendientes, me las pueden compartir. Ya estoy finalizando. Primero, requisitos según el tipo de instalación. La seguridad de las personas consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. Ya, eso es lo que busca. De hecho, esta charla, el objetivo principal es esto: que tú puedas tener la seguridad y la claridad de poder trabajar de forma segura. Bien, si esto se llega a producir, la seguridad de una persona dependerá del desempeño de las instalaciones, del sistema de protección. Esto yo lo comento primero, está en el reglamento eléctrico, RIC 17, operación y mantenimiento. Dice acá que la seguridad de la persona depende del desempeño de las protecciones con la que cuenta la instalación eléctrica. Y esto es un gran detalle, por eso es necesario tener la claridad de que el reglamento eléctrico legalmente te invita a que tu instalación sea segura. Lo primero a mencionar. Y acá dice,
Para el caso de instalaciones de potencia instaladas mayores a 300 kilowatts o alimentadas por empalme de media tensión de carácter industrial, comercial, educacional, asistencial o locales de reuniones de personas, en el ámbito del mantenimiento y operación de las instalaciones eléctricas, se deberá implementar un sistema de seguridad eléctrica mediante profesionales competentes. Ya este es un dato que sale en la operación y mantenimiento, principalmente todo lo que es minería, es demasiado claro. Entonces, yo los invito realmente a utilizar, yo como ingeniero eléctrico, ni siquiera como porque soy parte de la marca, solo porque estoy acá dentro de la empresa, lo que es protecciones eléctricas, Legrand tiene una gama en base a la seguridad y criterios y estándares demasiado elevados. Yo sé que muchos de repente se quejan por el precio, pero es que lo vale porque es la integridad de la persona. Y lo segundo a mencionar es que Legrand tiene la mejor materia prima para todos los equipos. ¿Ya? Y eso, por eso de alguna forma, es que en base a su materia prima, en base a cómo están fabricados los equipos, son los mejores que hay en el mercado. Bien, entonces, ¿cómo mejorar la seguridad? Y con esto finalizamos. Dar cumplimiento al reglamento eléctrico en Chile, instalar diferenciales. La empresa debe establecer sus criterios y propios estándares de seguridad. Los estándares deben ser específicos, no genéricos. O sea, concretos, a eso se refiere. Se debe inspeccionar su cumplimiento, debe haber un hito, alguien que inspeccione que esto se cumple, aumentar la capacitación orientada a la seguridad, exigir que todos los materiales cumplan con la norma de fabricación y cuenten con certificados de aprobación. Si tienen dudas o no saben qué diferencial ocupar, pueden consultarnos. Bien, y para finalizar, esto. Acá, Alba, si puedes presentar. Te quería presentar y mostrar eso es lo que pasa con la instalación. La energía no se ve, no se toca, no se huele, o sea, perdón, no se huele, no se ve, pero al momento de tomar conexión es sumamente peligrosa. ¿Ya? Y el mensaje es eso, cuídense, cuídense mucho, cuiden las instalaciones, cuiden los equipos, utilicen equipos que sean seguros. Eso para cerrar, agradecido, yo sé que hay muchas preguntas, de hecho me demoré un poco netamente, yo creo, por la cantidad de preguntas que salieron, así que disculpen si les tomé un poco más de tiempo, pero espero que esta capacitación haya sido muy, muy buena para ustedes. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. La verdad, Miguel, estuvo muy, muy buena tu presentación. Lo importante es que hayas respondido todas esas consultas, que creo que es lo más valioso para nuestros clientes. Así que bueno, súper agradecidos por acompañarnos el día de hoy. Les dejamos en pantalla una muy breve encuesta de satisfacción para que nos puedan dejar ahí sus comentarios de esta presentación en particular, qué les pareció los contenidos, qué les pareció toda la capacitación a modo general y lo más importante que nos puedan comentar qué otros temas les gustaría a ustedes conocer, otros temas de interés para próximos webinars en este año 2025 que recién comienza, así que nos queda todo un año para capacitarnos y seguir aprendiendo y acompañándonos durante estas sesiones. Nos han preguntado mucho si esta sesión grabada va a quedar disponible. La respuesta es sí, va a estar disponible esta sesión grabada y va a quedar disponible a partir del día lunes, el 10 de marzo, en nuestro canal de YouTube de Legrand Chile. Así que espero puedan ir hasta allá, suscribirse, activar las notificaciones para que cuando quede arriba el video ustedes lo puedan revisar las veces que quieran. También los que no pudieron descargar la presentación nos pueden escribir un correo a legrandacademychile@legrand.cl. Se los dejé también en el chat para que nos puedan, en caso de que no hayan podido hacerlo durante la sesión con el link que compartimos, entonces ustedes puedan hacerlo y solicitarla al correo y con gusto le iremos respondiendo lo más pronto posible, ¿vale? Y lo último que quería comentarles es que, como les decía, que tenemos una actualización de la plataforma que estamos trabajando. Si desean descargar el diploma de participación por
por este webinar en particular. Le vamos a dejar el link acá. De todas formas, le vamos a enviar un correíto a todos los que asistieron el día de hoy para entregarles el link del diploma y lo puedan descargar, y si hay alguna duda nos puedan comentar por correo también y lo podamos asistir, ¿vale? Así que grabación disponible en el canal de YouTube a partir del lunes. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Legrand Chile. La presentación, si no la pudieron descargar con el link que les he estado dejando en el chat durante toda la sesión, nos pueden escribir a Legrand Academy Chile, ¿correcto? Y bueno, dejarlos invitados a seguir participando. El lunes seguimos con el ciclo de instalaciones eléctricas residenciales, donde vamos a estar hablando de tableros residenciales, y el próximo viernes seguiremos con los interruptores termomagnéticos modulares, así que espero nos puedan seguir acompañando en estas sesiones que recién iniciaron esta semana. Y bueno, agradecerte a ti, Miguel, por acompañarnos, por responder toda esa cantidad de preguntas y esa cantidad de dudas, tomarte el tiempo de tu presentación para aclararlo, que creo que es lo más importante en estas sesiones en vivo. Así que bueno, te dejo para que puedas despedirte. Muchas gracias, Salva, por la amabilidad, y siempre de alguna forma es un gusto compartir con nuestros clientes. Comentarles que yo estoy en Antofagasta. Si hay algún requerimiento en base al contexto de la zona, todo lo que es desde Arica hasta Antofagasta, nosotros llegamos hasta Taltal, y nos pueden invitar a sus plantas, nos pueden invitar a sus universidades, algo que nosotros hacemos, de hecho, hacemos capacitaciones, no tienen costos asociados. La idea de alguna forma es que ustedes vean el apoyo. Así que cualquier requerimiento, realmente estoy totalmente disponible. Me pueden enviar un correo sin problema. Muchas gracias a los oyentes por el tiempo, y eso, nos vemos. Que estén bien. Chao, Chao chao. a todos, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, nos vemos el lunes. Yo voy a estar haciendo el webinar del lunes, así que nos vemos el lunes, y si no, ya sería el próximo viernes. Buen fin de semana, descansen, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao a todos, muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Beticino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand,
Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.